Seguimos con el tema 3, transformaciones económicas. En este vídeo vamos a ver el epígrafe 3.4, auge y abolición de la esclavitud. A comienzos del siglo XIX, el mundo experimentó una transformación que cambió para siempre la relación entre Europa y el Caribe. El azúcar, antes un producto de lujo, se convirtió en un artículo de consumo masivo gracias al auge del té, el café y el chocolate. Pero detrás de ese sabor dulce se escondía una realidad profundamente amarga: el enorme crecimiento del sistema esclavista en Cuba. La isla reunía todas las condiciones para convertirse en un gigante azucarero. Contaba con tierras fértiles, escasa población y una abundante mano de obra esclava. A esto se sumó la decisión de Carlos IV de permitir el libre comercio de africanos, una medida promovida por el influyente economista cubano Francisco Arango. Arango defendía que la prosperidad de la isla dependía de la libertad en el comercio de negros como medio más oportuno para fomentar las riquezas en América. Esta idea caló hondo en la monarquía española. El resultado fue una expansión espectacular de las plantaciones. En 1790, Cuba tenía unos 50.000 esclavos. En 1817, casi 240.000. En 1841, más de 430.000. La esclavitud se convirtió en el motor económico de la colonia. Y a mediados del siglo XIX el 43% de la población cubana era esclava. En Puerto Rico, en cambio, la proporción nunca superó el 12% de la población. Sin embargo, la esclavitud no solo transformó el Caribe, también generó enormes beneficios que terminaron enriqueciendo a familias e inversores de la península. El comercio transatlántico de africanos fue una de las actividades más rentables del siglo XIX. Durante su fase legal, es decir, cuando la esclavitud era legal, las tasas de beneficio para estos empresarios peninsulares superaron el 80%. Tras la prohibición de la esclavitud, lejos de disminuir, las ganancias aumentaron, llegando a superar el 120%. Los costos de adquisición de esclavos en África seguían siendo muy bajos, pero el precio de venta en Cuba subía sin parar. Con la ilegalización de la esclavitud aumentaron las tasas de ganancia. ¿Por qué? Porque el precio de los esclavos en África siguió siendo muy bajo. Sin embargo, el precio de la venta de los esclavos en Cuba se disparó, aumentó a un ritmo acelerado. Armadores, capitanes, comerciantes, funcionarios y grandes inversores participaron en este negocio. Muchos de ellos utilizaron el capital obtenido en la trata para crear nuevas empresas, bancos y patrimonios en ciudades como Barcelona, Cádiz o Madrid. Detrás de algunas de las grandes fortunas españolas del siglo XIX se esconde, todavía hoy, la huella del comercio ilegal de esclavos. Por lo tanto, la esclavitud fue la base económica para un posterior desarrollo de muchos grandes empresarios peninsulares y de grandes fortunas. Sin embargo, a la vez que la esclavitud alcanzaba cifras nunca vistas, las ideas ilustradas y las nuevas concepciones sobre los derechos humanos impulsaban el movimiento abolicionista. Este contraste tenía algo de paradójico, y es que los mismos líderes que proclamaban la libertad y la igualdad, como los autores de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, eran a su vez propietarios de plantaciones y de cientos de esclavos. Para justificar esta contradicción, se difundió la idea del otro peligroso, una visión racista que presentaba a los africanos como inferiores o bárbaros, legitimando así su explotación. Era una racionalidad perversa que convertía a las personas en propiedad privada y que permitía a las sociedades liberales convivir con prácticas inhumanas. Así vemos que la Declaración de Independencia de Estados Unidos era profundamente humanista e ilustrada. Decía: todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes. Sin embargo, se justificaba el derecho de propiedad de quien podía comprar a una persona, al otro diferente. En España, el debate abolicionista fue avanzando lentamente. En 1865, el embajador español en Estados Unidos recomendó la abolición inmediata. Ese mismo año se fundó en Madrid la Sociedad Abolicionista Española, impulsada por Emilio Castelar y Sagasta. Tras la Revolución de 1868, las voces demócratas reclamaron el fin de la esclavitud en Cuba y en Puerto Rico. Así, Juan Valera lo resumió con una claridad meridiana: Constitución, libertad e igualdad son sinónimos. Repugnan los términos esclavitud y desigualdad de derechos. En 1870 se aprobó la primera ley de abolición, pero su aplicación fue limitada debido a la resistencia de los grandes hacendados.
En Puerto Rico, el gobierno de Castelar logró abolir la esclavitud en 1873. Sin embargo, en Cuba el proceso fue más lento. Tras el Pacto de Zanjón de 1878 se le dio un nuevo impulso y en 1880 se aprobó la Ley de Extinción Gradual, que instauró un régimen transitorio llamado patronato, diseñado para durar 8 años. Aún así, la mayoría de los esclavos no accedieron a la libertad por vía legal, sino porque fallecieron antes de que ésta llegara. Solo 1 de cada 5 consiguió ser realmente liberado. Finalmente, en 1886, el ministro de Ultramar, Germán Gamazo, decretó la abolición definitiva. Ese 7 de octubre obtuvieron la libertad los últimos 25.000 patrocinados. Con ellos se cerraban 4 siglos de esclavitud en los territorios españoles. Terminaba una institución milenaria, pero quedaba una herencia profunda: el racismo, la desigualdad y la memoria dolorosa de millones de personas que fueron tratadas como mercancía. La esclavitud fue parte esencial del origen de la sociedad moderna. No fue ajena al capitalismo ni incompatible con el liberalismo. De hecho, la Ilustración y el pensamiento liberal convivieron con ella y la justificaron con argumentos racionales. Comprender esta contradicción es fundamental para entender la formación del mundo contemporáneo y para reconocer también que la libertad nunca ha llegado sin lucha. Aquí tienes 4 textos de la época donde se anuncia la venta de esclavos. Para el vídeo y responde a las preguntas.